bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Mi nombre es Luz María Saucedo y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. Agradecemos también al Canal Judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de los cambios jurídicos más recientes y las dificultades en su implementación. Para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Alicia Azzolini Vincas, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y también es investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Alicia, bienvenida. Muchas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Rodolfo Félix Cárdenas, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y le agradezco muchísimo su presencia, doctor. Muchas gracias por venir. Gracias, Luz María, por volverme a invitar. Muchas gracias. Pues quisiera que me platicaran de inicio cuáles son estos cambios recientes. ¿A qué nos referimos? ¿No? Por supuesto nos estamos refiriendo a los cambios jurídicos dentro del sistema de justicia penal, pero ¿cuáles son estos cambios recientes y qué tan recientes son? Bueno, hace unos años aquí que ha habido muchos cambios, entonces obviamente un cambio muy conocido, por decirlo así, que seguramente se ha tratado mucho, es el de los llamados juicios orales, que a partir de esta reforma constitucional de 2008 se ha venido instrumentando en todo el país, aunque había ya algunos antecedentes, algunos estados que habían empezado a cambiar. Pero además de eso, recientemente ha habido una nueva ley nacional del sistema de adolescentes, y ha habido también reformas al Código Penal, entre ellas la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En fin, han sido temas que son nuevos sobre todo el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el tema de adolescentes, toda la instrumentación del nuevo modelo, en fin, significan para todos los operadores, para los que intervenimos en la materia penal, un desafío, porque son temas nuevos, distintas maneras de abordarlo, y si a eso sumamos la reforma de 2011 a la Constitución, que de alguna manera, el artículo primero, que de alguna manera abrió las puertas al sistema de principios en nuestro sistema jurídico, claro que sí son cambios de fondo, o sea, no son solamente cambios de forma, y, en fin, significan un desafío para todos para poder instrumentarlos adecuadamente. Doctor Rodolfo Félix, ¿cuáles son los cambios que usted considera más importantes, los cambios jurídicos más importantes en torno al sistema? Pues mira, Alicia te ha referido, digamos, a nivel macro, vamos a decir, cuestiones que están pasando, pero digamos que aterrizando las cuestiones relacionadas con el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos una reforma muy reciente, que es del 17 de junio pasado, que entró en vigor al día siguiente, en donde se tocaron diversos aspectos relevantes, en mi opinión, y yo diría casi en una extendida opinión, por lo que hemos recuperado de la opinión de personas que están involucradas en el manejo del sistema, una reforma que trajo muchos problemas, equivocada. ¿Es lo que le llamaron la miscelánea penal? Esta miscelánea penal, okay, que tiene pues reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, reformas al Código Penal Federal y algunas otras disposiciones. Pero mira, en materia del Código Nacional de Procedimientos Penales, por desgracia es una reforma desatinada, desaseada, mal hecha. Se tenían que hacer algunos cambios al Código Nacional en un principio, es lo que se había comentado en su tiempo antes de que el código entrara en vigor y tiempo después del código que entrara en vigor. Y cuando se hizo la propuesta para estos cambios, no se tomó en cuenta ninguno de lo que se tenía que hacer y se empezó a meter mano en cosas que no se tenían que tocar. Y ese es el resultado de esta reforma. Entonces, esta reforma reciente vino a generar conceptos confusos en toda esta parte de la vinculación a proceso, con el tema de debate de medidas cautelares, muy mal hecha, muy mala redacción. Tocó temas importantes, por ejemplo, en temas de contraexamen. También vino a hacer una reforma ahí que es digna también esa de platicar, si quieres tocamos un poco de ella. Y algunos otros temas, pero tú hablas de lo reciente, y lo reciente, esto que se hizo, no es en general bueno, es un cambio malo, desaliñado, desaseado, y que lo único que muestra es que quienes metieron la mano no sabían lo que estaban haciendo. Pues recientemente sale esta miscelánea penal en la que se modifican varias leyes, se reforman y sale la ley del Sistema Integral de Adolescentes, de Justicia para los Adolescentes y la ley de ejecución.
Hablando de estos últimos y recientes cambios, y ya nos está adelantando que no son atinados algunos, para su parecer, ¿por qué tardaron tanto, por ejemplo, algunas leyes? ¿No? Ya no hablemos de las reformas del código, sino por qué tardó tanto ¿por qué tardamos tanto en tener una ley de ejecución? ¿Por qué esperar a que casi se venciera el plazo que teníamos para que salieran estas leyes? ¿Cuáles fueron los problemas que hubo para estas legislaciones? Pues en muchos casos no hay acuerdos conceptuales, digamos, ¿no? No hay acuerdos de fondo sobre cuál es la orientación político-criminal que debe tener distintas leyes, ¿no? En materia de ejecución, bueno, hubo toda, en fin, hay distintas corrientes sobre ejecución de sanciones, sobre cómo debe ser abordado el tema de ejecución. Hay alguna corriente que, en fin, tiene quizás raigambre ya de muchos años en nuestro país, que está orientada al tratamiento de las personas que están sometidas a, bueno, que están privadas de la libertad, sobre todo, ese es donde viene generalmente la discusión. Hay otros que prefieren abordar el tema desde los derechos de las personas que están privadas de la libertad. En fin, yo creo que eso generó bastante discusión al interior del Congreso, ¿no? Lo mismo pasó, creo yo, un poco con la ley de justicia para adolescentes. También ahí hay posturas encontradas, una postura que tiene raigambres, no digo que sea exactamente igual, pero que tiene raigambres en nuestra tradición de un sistema más de carácter tutelarista, frente a otra mucho más orientada a la protección integral y también planteada desde el tema de los derechos, digamos, ¿no? Y en fin, entonces lograr acuerdos, lograr consensos, no fue tan fácil y a veces, en fin, quién sabe, a veces los legisladores no los tienen en la agenda como temas prioritarios, ¿no? Claro, entonces fue cuestiones de consensos, porque yo decía, bueno, pues 8 años son suficientes como para poder llegar a algún consenso para tener este tipo de legislación o tener completa la legislación para poder aplicar la reforma al sistema de justicia. En un pensamiento súper simplista, yo decía, bueno, pues la ejecución la dejaron al final porque es lo final del proceso, ¿no? Pero, ¿por qué considera usted que tardan tanto estos cambios? Pues mire, es justo lo que te dice Alicia, porque incluso en este tema específico se presentaron, vamos a decir, básicamente dos proyectos con una orientación distinta. Y esto fue materia de mucha discusión, de mucho empuje por ambos lados. Al final quedó un poco un refrito ahí que ni para uno ni para otro bien definido y está pues atrasado porque depende de algunas circunstancias hacia adelante que entre en vigor esta ley, ¿no? Pero esto se da porque cuando se presentan los proyectos y luego se presentan cosas muy buenas, interesantes, el proceso legislativo de en sí es un poco complicado. Entonces, en ocasiones van las cosas muy estudiadas, muy debatidas antes por expertos, y cuando se llega a sede del Congreso, a cualquiera de las cámaras que le toque, y luego también la otra será igual, pues empiezan a meter la mano una serie de asesores que tienen ahí, y en muchas ocasiones estos asesores no son gente que conoce realmente el tema, ¿no? O van y piden opiniones a externos que ni siquiera están involucrados en todo este proceso, y eso hace que de repente le quiten, le pongan, le empiezan a hacer, vienen las concesiones de partidos, los puntos de vista entre cada uno, y empiezan a haber negociaciones para quitar y poner, y de repente modificaciones, y hasta el último momento, el día donde se va a votar la ley, todavía se están metiendo cosas y bajando otras, ¿no? Ese es un problema, pero es un problema muy de nuestro país, fíjate. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en España, cuando se va a discutir una reforma a una ley de este tipo, primero los expertos se ponen de acuerdo, se debate fuertemente entre los expertos, queda ya lista la ley, se entrega al Congreso, allá a las cámaras, y ya la aprueban. Ahí no le van a tocar ya porque ya la discutió quien la tenía que discutir. Aquí no. Aquí es un desgaste terrible antes donde se discute, le entregamos y luego la desbaratan. Ese es el gran problema. Yo quisiera que me platicaran cuál es su opinión acerca de cómo comenzamos a operar este sistema, ¿no? Está reciente la fecha en la que se empieza a operar el sistema de justicia penal, 18 de junio. ¿En qué condiciones comenzamos a operar este sistema? Pues yo creo que primero disparejas, o sea, no en todo el país de manera igual. Había estados que ya tenían de alguna manera algún avance en el sistema, otros que no.
compleja. Por ejemplo, hay entidades como, bueno, la Ciudad de México, que, en fin, tiene una complejidad que quizá no tienen otros estados del país. Y también esta disparejidad, ¿cómo decirlo?, esta falta de igualdad, tiene que ver también con la capacitación de las gentes que tienen que operarlo. No todos están debidamente capacitados, no todos comprenden, creo yo, la lógica de este nuevo sistema. Entonces, lo poco que he podido ver, pero que se alcanza a percibir, es que las interpretaciones que se hacen muchas veces de aplicación del Código Nacional, e incluso lo veo en el sistema de adolescentes, en fin, son tan dispares porque no se entiende realmente de qué se habla, digamos, ¿sí? Entonces, a veces se ha capacitado, bueno, hay una idea de que ahora tenemos un juicio oral y tenemos una audiencia oral y hasta ahí. Pero la lógica que está atrás de cómo se debe desenvolver, de cómo se deben resolver cualquier dificultad que haya, no está clara. Maestro Rodolfo Félix. Pues mira, primero hay que decir, claro, que el sistema viene operando años atrás en algunos lugares, ¿no? En algunos fue fortaleciéndose, creciendo. En algún otro, por circunstancias, de repente se detuvo y no se detuvo para bien, que fue el caso de Chihuahua, ¿no? Cuando tuvimos aquel caso de aquella muchacha que mataron, que vino el exgobernador y que modificaron una bola de cosas, atrasaron mucho el tema de Chihuahua, cuando Chihuahua era un ejemplo a seguir en este tipo de cosas, ¿no? Yo espero que ahora ya van tendentes a recuperarse, ¿no? Pero te digo, un trabajo muy bueno en Guanajuato, en Oaxaca, etcétera. Pero también te encontrás, por otro lado, estados de la República que tienen mucho tiempo trabajando y en donde siguen manteniéndose ciertos vicios. Y algunos hay que entender por qué. Esencialmente es un tema de capacitación. Pero mira, en el Estado de México, ellos tenían un código de procedimientos penales acusatorio con un diseño totalmente diferente a lo que era en el resto del país. Entonces, eso hacía que generaran una praxis en el manejo del mismo totalmente distinto. Entonces, allá se hablaba, cruzabas tú la frontera, Naucalpan, Tlalnepantla, etcétera, y se hacían otras cosas, con una praxis desviada, con un mal entrenamiento, con una aplicación muy mala de los conceptos. Ahora entra el Código Nacional de Procedimientos Penales, está aplicando en el Estado de México. Imagina tú, hay un esfuerzo, por ejemplo, ahorita muy interesante en la Procuraduría de capacitación a grupos especiales de fiscales para el nuevo código. Pero ¿qué están haciendo los jueces, por ejemplo? ¿Qué están haciendo los abogados que van a litigar allá? Se quedaron con la idea del anterior, cuando ya el Código Nacional no tiene que ver con ese código anterior. Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, que tú lo ves reflejado ya mucho en la aplicación del sistema, ¿no? Cuando vas a los lugares, pues es claro que independientemente que estemos hablando de un único código, en los lugares también tienen, vamos a decirlo así, ciertas políticas, ciertas decisiones a nivel de tribunales para entender las cosas de cierta manera. Entonces, esto va a llevar un tiempo para que vayamos generando criterios uniformes. Y por supuesto, otro escalón que es importante, las decisiones que está asumiendo la Corte, los tribunales colegiados de circuito, ¿no? Hay tesis de tribunales colegiados de circuito que siguen saliendo al día de hoy, que tú ves y dices qué bárbaros. Están emitiendo unas tesis donde tú ves que los magistrados que participaron en ellas no están entendiendo lo que es el acusatorio, están diciendo cosas que no tienen que ver, que no hay congruencia, ¿no? Entonces, claro, esto va caminando, es un cambio de más de 100 años, por supuesto, se están viendo cosas buenas en muchos lugares, pero también pues tenemos que entender que esto tiene que ir madurando, que tiene que ir creciendo y que en su momento tendrá que llegar necesariamente, yo espero sin duda este año que viene, porque este ya se acaba, que tengamos el último afín al Código Nacional. Perfecto, Rodolfo, Alicia, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que están a su disposición las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa. Ahí nos pueden dar sus comentarios y sugerencias
acerca de Expediente. También los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los cambios jurídicos más recientes y sus dificultades en su implementación, que ese es uno de los temas que nos quedan pendientes. Nos acompaña el doctor Rodolfo Félix Cárdenas y la doctora Alicia Solini. Yo quisiera que habláramos de cómo está funcionando, de cómo se está caminando este sistema de justicia penal de corte acusatorio. Si les parece bien, podemos platicar un poco acerca de los operadores. También la doctora Solini es experta en el tema de justicia para adolescentes y que nos diga si existen estos expertos en justicia para adolescentes. Pero si les parece bien, vamos por partes. ¿Qué es lo que está sucediendo con los operadores? Los jueces, los abogados defensores, los ministerios públicos. ¿Tienen claro cómo funciona el sistema de justicia penal? ¿Cómo se va desenvolviendo? Sí. Pues mira, ese siempre ha sido un tema central desde que esto inició aquí en el país. Por supuesto, la capacitación ha crecido, pero seguimos teniendo deficiencias, hay que reconocerlo, ¿no? Sí te puedo decir que las defensorías públicas en muchos lugares ya están más fortalecidas. Es notorio. En materia federal, por ejemplo, se ve cómo la defensoría pública está funcionando de una manera mucho mejor en Oaxaca, en Guanajuato, etcétera. Los fiscales también, empezamos a ver buenos fiscales ya en algunos espacios. Pero siempre diría yo todavía al día de hoy la parte débil, una de las partes débiles por desgracia es la defensa privada, ¿no? Defensa privada porque la defensa privada realmente ha dependido de la gestión misma que hacen los abogados particulares para capacitarse. Y en esto va también en dónde se han capacitado, cómo se han capacitado, con qué energía lo han hecho, con qué continuidad y demás, ¿no? Entonces ahí todavía es un área que estamos un poco flojos. Hay otra área que vale la pena tener presente, es algo que es muy notorio a nivel nacional, no todos los estados lo tienen, pero sí es generalizado, en donde para efectos del Poder Judicial, los magistrados, los encargados de las apelaciones, no recibieron capacitación, por ejemplo, ¿no? Por decisión interna, porque no quisieron, por lo que sea, pero tienen que capacitarse. O sea, siempre están los jueces capacitándose y demás, y luego tenemos los magistrados, y luego los magistrados tienen que llamar a los jueces para que les expliquen las resoluciones o cómo le van a hacer. Eso no puede ser. Entonces hay que tomar conciencia de esa capacitación. Y mira, te voy a dar un ejemplo. Imagínate tú en lo que es el trámite de un recurso de apelación a un tribunal de apelación, en donde llega el recurso y de acuerdo con el Código Nacional, uno puede solicitar audiencia para alegatos aclaratorios. Entonces le tienen un miedo a esas audiencias muchos magistrados, es terrible. Como alegatos aclaratorios te dicen si usted ya lo dijo en el agravio y como ya lo expresó en el agravio, entonces ¿para qué me viene a repetir lo mismo, no? Es justamente la audiencia es para aclarar sobre los agravios expresados. Entonces no se ha entendido el concepto y no se ha entendido la bondad de la audiencia, porque en esta audiencia sirve para que el magistrado o los magistrados, si es unitario o colegiada, tengan un mayor entendimiento de lo que se está debatiendo en temas de agravios, escuchen a las partes, les pregunten a las partes y tengan un mejor control de la apelación. No la hacen o ya sea porque no les gusta verse exhibidos, porque no les gusta sentarse por ahí, o porque de plano no le entienden y prefieren seguir actuando un poquito a la antigua ahí, sentados resolviendo a cierto tiempo atrás y demás, ¿no? Entonces ahí falta entrenamiento y falta capacitación para ese gremio que son el gremio de los magistrados. Por ejemplo, existe oscuridad también cuando se dice pues que el tribunal de apelación no puede valorar la prueba porque hay un principio de inmediación en primera instancia y no se puede meter. Entre comillas, relativamente cierto, pero esto no quiere decir que el tribunal de apelación no pueda apreciar bajo ciertas circunstancias la prueba. Entonces hay también se tergiversa el concepto y se piensa que cuando ya resolvió el juez de primera instancia, pues ya la apelación como si no tuviera ningún sentido, como si fuera más un recurso para ir a pasear. Es que no se entiende el tema de lo que es la apelación, ¿no? Y así te podría yo decir una serie de cuestiones, pero que si tú las combinas entre las gestiones de los abogados y entre un tribunal de alzada o una actuación de juez sumada, pues obviamente genera problemas de operación, ¿no? Un abogado no puede llegar a un tribunal a argumentar cuestiones que tienen que ver con la prueba, ¿sí? Si no maneja el tema de prueba de acuerdo al Código Nacional. Pero al revés, si tú manejas el tema de la prueba y el juez no la maneja, es un problema, ¿sí?
porque los jueces tienen que controlar la audiencia. Entonces, en los temas finos, digamos, en los temas ya de operación, lo que es más exigente, sí que se necesita poner especial atención. Esto va creciendo, hay lugares donde se hace perfectamente bien, los abogados funcionan muy bien, fiscales, abogados, jueces entienden perfectamente bien, pero hay espacios donde no. Digamos, este es en un macro general. Yo te diré, en la Ciudad de México hay problemas. Por supuesto que hay problemas de varios tipos, ¿no? Siendo la ciudad más grande del país y parece que la más grande del mundo, pues esto tendría que funcionar como reloj. Pero hay problemas todavía. Sí, claro. Doctora Solini, en cuanto a justicia para adolescentes, ¿cómo se encuentran los operadores? Porque, bueno, de acuerdo a la nueva ley del sistema integral, pues debe de haber operadores especializados para justicia para adolescentes. Sí, en la especialización es un tema, porque sobre todo en relación con los abogados particulares, con los abogados litigantes particulares, porque los tribunales están exigiendo la especialidad, o sea, que los abogados particulares que defienden a los adolescentes acrediten la especialización. Ya la Corte ha dicho la manera de poder comprobar esta acreditación y dice que tiene que ser por algún título expedido por alguna institución educativa o acreditando una práctica en el sistema. Entonces, bueno, primero hay pocos abogados que estén especializados en materia de adolescentes y además que estén especializados en materia de adolescentes y conozcan proceso acusatorio, digamos, ¿no? Que son los dos temas que hay que tener pendientes. Esta especialización no se exige, por ejemplo, al asesor jurídico de la víctima, argumentándose que, bueno, que es solo asesor jurídico, que el Ministerio Público ya está especializado. En la práctica, en fin, esto se traduce en algo un poco injusto porque como hay pocos abogados especializados, en el adolescente que está imputado tiene un margen muy estrecho de elección si quiere elegir algún defensor particular, mientras que la víctima puede elegir cualquier abogado, ¿no? Entonces, he visto casos donde incluso han rechazado al abogado particular la especialización y tiene que salir de emergente el defensor público, que no siempre conoce el asunto, en fin, y eso ha generado situaciones de disparidad. Supongo que también con el paso del tiempo habrá más abogados especializados y por otro lado creo que debe haber una reflexión sobre que todos los que intervengan en el proceso tengan especialización, tengan conocimiento del proceso, si no se generan a veces distorsiones, ¿no? A veces los asesores jurídicos, en fin, litigan el proceso como si fuera un proceso de adultos, digamos, ¿no? Sin comprender a veces los principios que rigen en este sistema. Si a eso sumamos que en materia de adolescentes, al menos en el Distrito Federal y en otras entidades también, convergen el sistema tradicional mixto para delitos graves que ya habían iniciado así, con el nuevo Código Nacional, con la nueva ley nacional que aplica supletoriamente el Código Nacional, en fin, se generan a veces una serie de confusiones en este proceso cómo decido, que bueno, que en fin, pareciera ser que generan un poco de inseguridad jurídica, digamos, ¿no? Yo creo que a medida que se vayan resolviendo puntualmente los temas, esto podrá ir fluyendo un poco mejor. Y bueno, pues en materia de adolescentes me imagino que es más complicado. La siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Existen los suficientes operadores para operar este sistema de justicia? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de tener aquí al director general de los asesores jurídicos y digo, ¿cuántos son? No, pues federal, ¿no? Sí. No, pues somos 40. Creo que no sé si son suficientes. Y lo mismo pregunto por los abogados, tanto defensores que sean especializados o que ya tengan los conocimientos de acusatorio del nuevo sistema de justicia penal. ¿Son suficientes para operar? Mira, a mí me parece que todavía no. Pero lo que sí estamos viendo es que sigue habiendo concursos, ¿sí? Sobre todo en materia de jueces, ¿no? Continuos, para seguir subiendo, digamos, a nivel de jueces de control o jueces de juicio a personal del Poder Judicial. Eso se está dando, ¿no? Se están abriendo las puertas. O sea, no está detenido el proceso. Quizá ahorita no seamos los que se requieren,
Por ejemplo, jueces de ejecución. Y mira, no, jueces de ejecución pues todavía no. Nada, pues la ley porque todavía no está. hay. Porque además hay una cosa, mira, en materia de ejecución tiene que haber todavía una capacitación para la materia de ejecución, ¿no? Y de aquí a que entre este tema, ¿no? Que se va a ir dando cuando la ley prevé ahí en el transitorio algún momento, pero ya se tienen que capacitar. ¿Ves? Pero te lo pongo como defensores. O sea, la defensa pública siempre es más amplia, ¿no? Sí. En ocasiones tú encuentras que los defensores públicos no son tantos en algunos lugares o que sus condiciones de trabajo no son tampoco tan buenas. En otros lugares sí. Nuevo León es un ejemplo. Pero tú lo ves, ¿dónde está la otra parte que suple a los defensores públicos? Pues es la defensa privada. Pero en la defensa privada hay muchos abogados, pero pocos que realmente conocen el sistema. Y mira, déjame decirte un poquito, anotando lo que decía en tema de justicia de adolescentes Alicia, en este tema que hay. Sí, la Corte resolvió realmente, tiene que haber el abogado especializado o acreditar, ¿no? Tú no puedes acreditar en este momento como abogado de defensa privada que conoce la justicia de adolescentes porque antes no había un real y verdadero litigio de justicia de adolescentes, ¿no? Eso es cierto. Y por otro lado, la especialización tampoco, porque esa no se ha dado. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que existe en materia de justicia de adolescentes? Un vacío tremendo de abogados. Eso es lo que ha generado la resolución de la Corte y vaya, tiene un sentido porque Alicia lo dijo muy bien, ¿no? La materia de adolescentes es muy especial y además sumada al tema del manejo del acusatorio. Entonces, ahorita el reto ¿cuál es? El reto es justamente que se den, digamos, por instituciones serias, ¿no? El reconocimiento de esta especialidad o a nivel de diplomado, etcétera, que permita que los abogados puedan ejercer en justicia de adolescentes. ¿Por qué razón? Porque el tema de justicia de adolescentes, que ya no es como antes, donde los abogados no podíamos intervenir hace años en un tema de este tipo, era un trámite administrativo, lo que tú... No, ahora son defensas en serio, ¿sí? Como si tratara de temas de personas adultas, pero con principios especiales que lo rigen. Entonces no hay abogados para adolescentes. Ese es un gran problema que ahorita existe. Sí. Ese yo creo que es, digamos que en este momento, por decirlo de alguna manera, esta especialización puede jugar en contra del propio adolescente, en el sentido que la posibilidad de elección es todavía muy poca, ¿no? O la defensa pública, que sí está capacitada, hay que reconocerlo, pero bueno, generalmente tienen una sobrecarga de trabajo y no les permiten... en fin, ni tienen los recursos siempre para poder organizar o para poder diseñar una estrategia de defensa adecuada, ¿no? Más profunda, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un problema. Si a eso le sumamos los cambios que está habiendo en la propia administración de los tribunales, digamos, ¿no? Y entonces los jueces ya no cuentan con ese juzgado en muchos estados y no tienen este sistema de gestión judicial que bueno, que también ha generado a veces roces entre los propios jueces y quienes tienen a su cargo la gestión. En fin, es otro de los obstáculos a superar, digamos, ¿no? No digo que sea insuperable de ninguna manera, pero es otro de estos mecanismos que hay que aceitar para que empiece a funcionar adecuadamente, ¿no? Justo eso quería que habláramos, de los problemas de gestión dentro de este sistema, ¿no? Que de hecho siempre lo hemos dejado como de un lado, ¿no? Siempre hablamos de los problemas de fondo, pero no habíamos hablado de los problemas de gestión. El maestro Rodolfo Félix, usted conoce muy bien cómo está funcionando en la Ciudad de México el sistema de justicia penal acusatorio. Platícanos un poquito de los problemas que ha encontrado en cuanto a la gestión. Pues mira, hay que decir primero que el tema de gestión es esencial para que esto opere, ¿no? Si el tema de gestión no funciona, pues también el sistema se atrofia, ¿no? Se detiene. Y bueno, pues iría a la Ciudad de México, pero te diré, mira, hay modelos de gestión que funcionan de una manera, pero perfecta, ¿no? En donde han todo centrado en un sistema informático, computarizado y demás, y los jueces y todo lo que tienen van caminando muy bien, programando audiencias, son públicas, todo se hace verdaderamente bien desarrollado, incluso en estados en donde los recursos son mucho menores. Voy a poner el caso de Oaxaca, que es de los estados más pobres, tiene un sistema de gestión extraordinario, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, una ciudad enorme con todas las necesidades que tiene, con su sistema de gestión tienen un sistema que sirve para distribuir las causas a los jueces. Y ese no es tanto el problema. El problema es, me parece a mí, cómo se ha diseñado en la Ciudad de México la gestión administrativa. Porque mira, aquí en México
nosotros, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución, nosotros tenemos la figura del juez de control y de los jueces, bueno, el Tribunal de Enjuiciamiento, que puede ser un juez unitario o un juez colegiado. Aquí en la Ciudad de México ya son unitarios o tribunal colegiado, dependiendo a ciertos criterios, ¿no? Pero resulta que, a diferencia como ocurre en la mayoría de los estados, un juez de control aquí no tiene su equipo, digamos, en el cual recarga todos aquellos actos que se requieren para que un juez realice su operación. Por ejemplo, las notificaciones, cuando le presentan un escrito a un juez de control en otro lugar, pues no lo dije al juez de control en turno, el juez de control se lo turnan, está todo el aparato, secretarios y todo esto que hace, el juez resuelve, se hacen las notificaciones y todo se controla, pero con una dependencia vertical con el juez de control. Aquí no, aquí nosotros tenemos lo que se llaman las UGAs, unidades de gestión administrativas, que son varias unidades que les han distribuido las competencias, esas unidades, pero tal parece que estas unidades son como que autónomas de los jueces, pero a pesar de ser como que separadas de los jueces, sí dependen de los jueces, ¿no? Entonces es como si viéramos al juez solo en el escritorio, que el juez está acordando cuando uno le solicita algo y de repente tiene que mandarle a la UGA para que la UGA haga las gestiones de trámite administrativo y todas esas cosas. Pero uno como abogado tiene que presentarle un escrito que dirige al juez a la UGA en vez de al juez. ¿Ves? Nosotros no le presentamos acá al juez de control porque se te tachan el escrito. Dicen, no, al juez de control, es a la UGA. Entonces ya uno le hace, bueno, el juez de control ha escrito a tal UGA, a tal UGA. Entonces empiezan a generar... O sea, no están dentro de la misma institución. Sí están, pero como si estuvieran separados. Ese es un problema, es un diseño equivocado, ¿no? Y luego crearon otra figura que se llaman jueces de trámite, que acaban de crear en un acuerdo que se hizo también ahí, que no sabemos ya si son jueces de control y nada más van a hacer trámite o si son solamente jueces de trámite, porque son jueces de trámite. Son jueces. Son jueces que se llaman jueces de trámite, pero que no sabemos si están designados como jueces de control, porque si no lo están, sus actos son ilegales, porque solo puede haber un juez de control o tribunal de enjuiciamiento, juez de enjuiciamiento. Entonces, estos hacen otro tipo de actividades. Pero te voy a poner un ejemplo. Mira. Imagínate tú que viene una resolución de una apelación contra un acto de un juez de control. El juez de control recibe la apelación, pero el juez de control ya ha enviado el expediente, la carpeta electrónica de los jueces, pues a lo que va a ser el tribunal de enjuiciamiento. Él dice, yo ya acabé una audiencia intermedia, lo mando al tribunal de enjuiciamiento. Y de repente viene una apelación que resuelve y que le dice, no, tienes que corregir algo de lo que tú hiciste. Entonces hay que estar correteando a ver quién lo va a hacer. ¿Lo va a hacer el juez de control? ¿Le voy a promover al juez de trámite? ¿O quién me va a resolver esto? Y uno tiene que andar presentando por varios lados peticiones porque es tanto el desorden adentro que no saben quién va. Hasta que dicen, no, regrésale el expediente al anterior para que el anterior resuelva, ¿no? Bueno, ya te resuelven. A veces pasan el expediente otra vez y tú tienes otra gestión que hacer. Por ejemplo, necesitas que se aclare alguna resolución que se dictó. Pues ya enviaron el expediente. Entonces pides la aclaración. Pues otra vez, ¿quién la va a hacer? Pues el juez de trámite, el juez de... Entonces, bueno, nos genera un problema a los litigantes porque no tenemos una certeza, porque también hay plazos judiciales que hay que observar. Lo correcto es que estuviera el juez de control y con su aparato, ¿sí? Y no con este problema de administración. Tú tienes que ir con las UGAs, que si tú quieres, oye, a ver, la gestión para la sala de juicio, ¿qué va a hacer? No, ya no resuelve el juez. Tienes que, por un lado le promueves a la UGA, por otro lado le promueves al juez, ¿no? Y luego tienen también la figura de un juez coordinador, ¿no? Porque es curioso, en la Ciudad de México han creado esta figura para que el juez coordinador, con base en lo que dice la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, haga ciertas gestiones, pero entre otras es el que va a decidir cuál es el juez que va a conocer de un juicio. Él va a decidir, ¿va a ser un tribunal colegiado o va a ser un juez unitario? Basado en ciertos criterios que te da la ley orgánica. Que te dice la ley orgánica, si es un delito de prisión preventiva oficiosa, ser un tribunal colegiado. Entonces, él los va a seleccionar. Si es más de un acusado y más víctimas, será un tribunal colegiado. Pero si es por el volumen de pruebas, dice, será decisión del juez. Entonces, ¿qué criterios volumen? ¿Qué es volumen de pruebas? Sí, exacto. ¿Cuál sería un volumen? Es un volumen. Tú le puedes pruebas? presentar 10,000 pruebas y para él se le hace que no las son. Y entonces ahí dejas de tener criterios objetivos y metes criterios valorativos meramente subjetivos que conllevan ¿a qué?
a que se ponga al juez que se quiere, al que le ordenen que es ese juez, a que en vez de ser un unitario es un colegiado, viceversa, etcétera, ¿no? ¿Y esto es legal? O sea, por ejemplo, tener otros dos tipos de jueces que no se tienen contemplados en la legislación. Pues mira, esto, uno, por las UGAs ya entendieron ahí que es un tema meramente administrativo y de gestión, es un problema, y el juez de trámite es una figura innecesaria, porque son los jueces de control. Sí. El juez de control hace el trámite. Claro. Entonces yo no requiero un juez de trámite. Y además que le pongan juez de trámite como que se ve un juez de tercera categoría, ¿no? Sí. Son jueces de control los que tienen que resolver. Por eso te digo, el problema puede darse, en primer lugar, en analizar cómo fue que se creó esa figura del juez de trámite. Y segundo lugar, si ese juez de trámite es o no un juez de control. Porque si no lo es, sus actos son ilegales, sin duda. Sin duda, ¿no? Sí, claro. Entonces, si es un juez de control, pero en funciones de trámite, será otra cosa. Pero, como tú ves, esto hace que se vaya engrosando una gestión de manera innecesaria, ¿ves? En vez de tener una distribución correcta de competencias, para eso hay un sistema operativo que ellos tienen, y eso es lo que tiene que hacer que cada quien lleve sus casos, ¿no? Y que cada juez de control lleve la gestión correspondiente según le toque, o como sucede y es lo más conveniente en otros estados de la República, en donde el juez de control puede haber, vamos a pensar, 10 jueces de control. Es el que está en turno, porque hay una carpeta electrónica y todos tienen acceso a la carpeta. Entonces, si se presenta un escrito al juez de control en turno, el que esté de turno esa semana, por ejemplo, es el que resuelve todo. Esta es una ciudad monstruosa, a lo mejor que estén de turno 5 o 10 y que eso resuelvan lo que llegue dividiendo el trabajo de alguna manera, ¿no? Pero no generando este tipo de figuras que hacia afuera generan una enorme confusión. Y te digo, en realidad, para los abogados es andar viendo, a ver, con quién tengo que acudir, dónde está esa oficialidad de partes, dónde está esa persona, qué me va a resolver. Pero ya me resolvió un juez de trámite. ¿Y esto cómo impacta con el juez de control? ¿O cómo impacta para otros aspectos? No se pusieron a pensar en esto y generaron un gran problema. No, y aparte es como contrario a lo que se busca con todo el nuevo sistema, que es agilizar, que es hacer un proceso ágil, expedito, en fin. En eso tienes tu razón de que reflexionar sobre el tema de administración, de gestión judicial, es muy importante y quizá no se hizo con la debida profundidad, o al menos mientras otros estados, claro, con menos complejidad lo pudieron resolver de alguna manera más satisfactoria. Quizá en el Distrito Federal yo me he percatado, incluso en el tema de adolescentes, que hay menos carga de trabajo, alguna serie de dificultades de adecuación entre precisamente los jueces de control y estas unidades de gestión. Están creando figuras nuevas. Sí. Tenemos que hacer una pausa si no hay problema, porque ya me lo están pidiendo el auditorio. Por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros y los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando de los cambios jurídicos más recientes y los problemas en su implementación. Bueno, ya estábamos hablando antes de irnos a la pausa acerca de pues cuáles son los problemas de gestión y problemas administrativos en la práctica. Quisiera que me platicaran un poquito de cómo son los accesos a los juicios, cómo está funcionando un poquito el juicio como tal. No sé si quisiera... Si quieres, bueno, yo sí voy a tocar el tema de adolescentes, sí, claro, que es lo que vengo tocando. Ahí, claro, el tema tiene algunas particularidades, porque es cierto que si bien este nuevo modelo procesal acusatorio se entiende que es público, en materia de adolescentes no es así, porque de alguna manera está la reserva de la identidad del adolescente. Y entonces, bueno, en general, salvo que el adolescente consienta en que la audiencia sea pública. Entonces, en este caso, tiene sentido que el acceso a las audiencias cuando se trata de juicios de adolescentes sea restringido. Lo que sí no tiene sentido es que a los abogados que intervienen
se le restrinja en algunos casos el uso de computadoras o ingresar, que son material de defensa, digamos, ¿no? Esa sería la particularidad un poco en materia de adolescentes. Y por ejemplo, los juicios en la Ciudad de México. Mira, antes de hablar de Ciudad de México, te pongo un comparativo. Casi en cualquier estado de la República, tú llegas a un edificio donde están las salas penales, entras al edificio, está siempre un módulo de registro, es normal, están las pantallas que te dicen las audiencias que hay, las salas, las horas, etcétera, y demás. Y después de tu registro, tú te puedes mover con libertad en el edificio. Tú vas a ver una audiencia, sabes que tienes que guardar silencio cuando entras, estás ahí, terminas de ver lo que te interesa, o etcétera, o se acaba la audiencia, te paras, sales y ves en dónde hay otra, y si hay lugar, puedes entrar y hacerlo. Eso es principio de publicidad. Ese es un derecho que tenemos como ciudadanos para hacerlo, ¿no? En la Ciudad de México esto no pasa. En la Ciudad de México es relativo ello porque tenemos una policía procesal que hay que decirlo, es una policía muy bien puesta, o sea, muy bien presentada, muchos elementos, y eso hay que aplaudirlo. En la Ciudad de México está muy bien. Pero la policía sigue instrucciones de alguien, ¿no? Y cuando tú llegas, por ejemplo, a Ciudad de México, te voy a poner ejemplo, el doctor Lisiaga y Salas. Llegas a las salas, yo no sé si sea por la estructura del edificio, pero bueno, toda la gente está en la calle haciendo cola para entrar, ¿no? Y de repente ya abren, entras y ya dentro del edificio, sin que tú puedas ir más allá, en lo que se van registrando son colas, pero los policías van diciéndote hacia afuera, a ver, 4 para la sala 5, 8 para la 20, tal, y nadie sabe qué hay en la 5, en la 20 y tal, como si fuera una subasta, ¿no? Sí, claro. Eso es terrible. Pero sin decir nada de qué se trata. Entonces uno dice, oiga, yo tengo interés en ver una audiencia de juicio, quiero ver una audiencia tal, o lo que sea. Entonces ellos anuncian tantos para tal y tal y tal, y tú no sabes ni qué trata. Hasta que tú logras entrar, hay una televisión ahí, ves, más o menos aquí en la sala, hay esta cosa. Ya entra el registro. Te anotas y luego hay un segundo registro, no sé si lo sigan haciendo, pero viene una chica y te pregunta ¿de dónde vienes? Yo creo que ese es como para ir a decirles quién los está visitando, ¿no? Estudiantes, abogados, etcétera, pero es un registro distinto. Entonces ya te dicen, bueno, ya puede pasar a la sala, te lleva el policía a la sala y se queda la policía se queda ahí en la sala, ¿sí? Están allá afuera en el pasillo y tal, y tú no te puedes mover hasta que no se acabe la audiencia. O si acaso osas salir por algo, tú ya no puedes regresar. Te tienen que sacar del edificio, te tienes que salir del edificio. Es decir, que si yo termino una audiencia que fue muy rápida y tengo interés en ver otra audiencia, soy un estudiante que quiere aprender, un abogado que quiere aprender, un ciudadano que quiere ver qué están haciendo mis jueces, esto es de hecho, de facto prohibido. ¿Por qué? Porque yo tengo que salir de ahí, me tengo que ir a la calle otra vez a volver a formarme, a hacer la fila otra vez. Y de aquí a qué pasa, pues ¿sabes quién va a ir así? Pues no van, la gente no va, ¿no? Ese es un tema que es digno de mencionarse y que tiene que corregirse. Otro lo decía Alicia, esto es muy importante. Los abogados tienen herramientas de trabajo, fiscales y defensores, y asesores de las víctimas también, para presentar sus casos. En esas herramientas hay una que se llama computadora, o se llama iPad, ¿no? Y esto es una herramienta esencial. En cualquier parte del mundo tú puedes entrar con ella al tribunal, porque es parte, ahí tú tienes tus tesis, tu jurisprudencia, incluso en ocasiones la presentación de pruebas, ¿sí? Se hace, por ejemplo, o con un apoyo desde el manejo de tu computadora a una pantalla, ¿sí? Nosotros tenemos prohibido entrar en el Distrito Federal, no nos dejan entrar con computadoras. Yo ya hice todos los intentos, o sea, no te dejan. ¿Y entonces? No entras. Entonces, incluso de repente nos dicen, y yo creo que aquí es un problema de gestión de esta falta de comunicación en las UGAs, que de repente dice, oye, yo voy al juzgado y al juzgado pues yo tengo que traer el material para mis pruebas, para un juicio, ¿no? Y abajo te dicen, bueno, es que usted tiene que avisar antes si va a traer, qué va a traer. ¿Cómo si soy abogado? ¿Qué le tengo que avisar a usted que voy a traer, no? Bueno, pues entonces hemos tenido que ir con las UGAs a decirle, oye, fíjate que yo voy a ir y voy a llevar mi portafolio con mis pruebas. Por favor avisa que los policías me dejen pasar con mis pruebas, ¿no? O con algo, con un pizarrón o con algo que yo voy a llevar. Decir, eso no solo es un error, es indignante porque eso se registra a la entrada. No tengo yo que andar haciendo 15 días, 10 días antes de que voy a una audiencia, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿De qué les pasa? Esto es como una muestra de que, bueno, en algunos casos prevalece la cuestión formal, la cuestión de administrativa sobre el fondo, digamos, ¿no? Claro. Práctica, ¿no? Claro. Yo creo que también soy optimista, o sea, yo creo que capaz que un poco
cuando se vaya aceitando un poco el sistema, tendrá que evolucionar. Digo, si no es absurdo. Y por eso hay que decirlo, porque esto se mantiene como que encallado, los que vamos a ir, no, pero esto, porque es para los ciudadanos, ¿no? Y esto poca gente lo sabe, porque la verdad es que nada más los que van, ¿no? Exacto. Todos estamos hablando de la teoría o de las funciones, todo esto. Todo eso no lo sabemos. Pues no, pero ese es un problema focalizado en Ciudad de México. Tú en Ciudad de México, te digo, hay un problema en Ciudad de México. Tú, por ejemplo, en Ciudad de México dices, oiga, yo necesito un micrófono inalámbrico para la audiencia. Son fundamentales, hasta el estado más pobre los tiene. Aquí no los tienen muy poquitos. Entonces hay que pedirlo, o a lo mejor tú como parte lo compras y les dices que lo vas a llevar. En fin, esas cosas no pueden pasar ya cuando está operando un sistema, y menos en la Ciudad de México. Sí. Y estas cosas se irán como ajustando, ¿no? Son cuestiones administrativas mucho más fáciles de ajustar que otro tipo de cuestiones, que es hacia donde yo como quisiera por ir. ejemplo, no sé, en el Estado de México, estas consolas donde está... las peceras donde tienen a los internos, donde ¿no? estaban el imputado o acusado. Eso no debe de ser. Eso no debe de ser. Es un modelo copiado del extranjero. No debe de ser. No. Las personas tienen que estar ahí en el escritorio afuera, sí, con las medidas de seguridad correspondientes. ¿No? Exacto, y poder comunicarse con su abogado, porque aparte tienen un sistema de sonido que después falla, y entonces no se puede comunicar con tiene su abogado, pero como está atrás de esa consola, en fin. Son estas cosas que en un primer momento se privilegiaron, a veces cuestiones de forma o de aparente seguridad sobre el fondo, sobre el realmente. Y aparte está muy reciente la creación de la policía procesal, que ahora se irán ajustando, se están creando protocolos para la seguridad en las salas. Y mira, ¿no? y ahora que tocas, por ejemplo, el tema de policía procesal, y también hay que entender otra cosa, los espacios de las salas. Cada sala, aunque hayan tenido, supongo yo, algún diseño más o menos general para hacerlas todas del mismo tamaño, distribución como sea, pues no en todos los espacios quedan igual, ¿no? Y en unas se ven más grandes o están más grandes y otras más chicas, y demás, ¿no? Todo eso tiene que ver mucho también, por ejemplo, con el equipamiento que tienen las salas y de lo que puede echar mano un fiscal o un abogado defensor en la presentación del caso, ¿no? Hay cosas que no tienen. La mayoría de las salas en el país no tienen todo. Entonces, uno pues lleva las... Por eso es importante que se entienda que nosotros podemos llevar un pizarrón, que a lo mejor necesitamos una pantalla que ellos no tienen, cable de electricidad. Todo ese tipo de cosas se tiene que facilitar, todo ese manejo. Entonces llegamos a la policía procesal. Y la policía procesal en algunos lugares, no me ha tocado verlo en Ciudad de México, aquí lo sé, aquí la verdad hay que decir que la policía yo lo he visto muy bien en Ciudad de México, pero te voy a poner el caso del Estado de Morelos, ¿no? Lo observo cada año que voy a Morelos a ver audiencias. La policía procesal está dentro de la sala de audiencia y está parada exactamente atrás del escritorio donde está el acusado, los acusados. Uno, dos y otro por ahí, pero pegados así, escuchando prácticamente lo que dice la defensa, cómo están comunicando y todo demás. Porque tienen instrucciones de no despegárseles. Pero esto que está mal, pues viene de una orden de alguien, a lo mejor el jefe de la policía que dice, ahí no te le despegues. Pero hay otro problema, los jueces lo permiten. Claro. Y eso no debe de ser. Y otro problema, las partes no lo alegan. ¿Ves? Entonces empieza a generar un aspecto de gestión, vamos a decir, de facto viciada, en donde pues la policía no puede estar, porque está prohibido, la policía no puede estar pegado ahí a la defensa, ¿no? Y los jueces lo permiten. Entonces imagínate, son cosas, volvemos a lo mismo, son cosas de operatividad, de gestión, en algunos lugares se van arraigando mal, bien, pero es importante que se entienda que todo se puede hacer, la policía puede ocupar un espacio y lo tiene que ocupar en la sala, pero donde tiene que estar, están en las puertas a distancia. Y no escuchando la comunicación entre el defensor. Por eso justo también menciono, porque vino Cuauhtémoc Vázquez, quienes están realizando protocolos de actuación, la verdad que me parece muy interesante. Ellos son pues a nivel federal, pero me parecería que sí, o me parece que van a trabajar también con los estados, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Se coordinan. Esto es parte de los desafíos que hablábamos, de que instrumentar un nuevo modelo realmente tiene complejidades, no solo de fondo, jurídicas, sino también de forma, estructurales, del diseño propio de las salas.
de los accesorios. Bueno, esta idea que si se puede parar, los abogados se pueden parar o no se pueden parar, es otro tema que aquí no se pueden parar porque parece que la Cámara no los registra, en fin. Este tipo de cuestiones que, bueno, que yo creo que son de forma y que han privilegiado en muchos casos la forma o la seguridad realmente sobre los derechos, ¿no? Bueno, en el programa ya hemos hablado de cuestiones de forma y de fondo de la aplicación de este sistema de justicia penal acusatorio, pues nuestro tiempo se terminó. Quisiera que hiciéramos algunas breves conclusiones acerca de cómo está operando de la operación del sistema. Si quiere. Pues mira, yo creo que el sistema va avanzando, ¿no? Pese a lo que mucha gente se dice, yo tengo la fortuna de dar la vuelta en el país ir viendo la gestión del mismo. Encuentro cosas muy buenas, encuentro fiscales, defensores, jueces que están haciendo las cosas bien, sí las hay. Por supuesto que falta también en un número importante de operadores que se sigan capacitando y sobre todo entendiendo los temas fundamentales. Yo diría que hay que poner especial énfasis en que se entre conciencia en la idea de capacitación a nivel de magistrados en salas penales, en aquellos estados donde lo requieran, pero también que se fortalezca la capacitación a nivel de tribunales federales, porque también faltan temas ahí. Es importante en la directriz de las tesis que estén dando que sean muy cuidadosos, pues que mezclan conceptos que no tienen que ver y equivocan las cosas. Y por otro lado te diría, en los temas de gestión que son muy importantes, que se entienda que todo se puede hacer, absolutamente todo se puede hacer, pero la gestión debe ser transparente, organizada y funcional, ¿no? De tal manera que no se complique el trámite, la gestión, vista desde el punto de vista de los fiscales, de los asesores de víctimas, de los abogados que defienden. Tiene que ser algo de fácil acceso, ¿sí? Pues ese es uno de los fines del sistema, claro, ¿no? en donde Exacto. tengamos autoridades que nos resuelvan rápido, que sepamos a quién dirigirnos y no estar viendo a ver quién conoce de qué y por qué se regresó. Eso es un problema, ¿sí? Y por último, que también se tome en cuenta que la actividad de los litigantes en sala es distinta al viejo sistema y que los litigantes en sala requieren tener sus herramientas. Tienen que tener adentro, si lo desean, la computadora, el iPad, llevar el proyector, en fin, todo lo que se requiera, ¿sí? Y estamos conscientes, te aseguro que cuando es alguna cosa mayor, pues nosotros diríamos, oye, me voy a llevar esta cuestión y tal, y avisamos, eso no pasa nada. Pero eso de que de repente te digan, oye, te voy a revisar y te voy a estar haciendo, a ver qué vas a llevar, y no es por temas de seguridad, ¿eh? No es por temas de seguridad, sino que es una idea que todavía no cuadra con el sistema, porque esto todavía no se desarrolla y no se ve muy bien en ciertos lugares como ocurre en la Ciudad de México. Entonces, conclusión, yo creo que las cosas van caminando. Falta tiempo, por supuesto, de madurez y demás, pero en la medida en que todos abramos, digamos, lo veamos con mayor optimismo y que las cosas caminen mejor, lo vamos a lograr. Porque ya se ven cosas muy buenas en otros lugares. Perfecto. Doctora Solín, ¿alguna conclusión? Sí, yo coincido, soy optimista, creo que poco a poco va a ir fluyendo, creo que es importante que al final del día prevalezca el fondo sobre las formas, digamos, y se entienda que todo el tema de gestión administrativa, todo el tema de organización, tiene que estar en función de, esto es, en función de que los procesos se desarrollen, de que fluyan, de que las partes puedan ejercer con plenitud cada uno su función, ya sea de acusadora o de defensa. Y en particular en el tema de justicia para adolescentes, yo creo que poco a poco, y veo que sí se está resultando, se ha empezado a diferenciar el proceso de adolescentes del de adultos, ¿no? Que fue una de las cosas que al principio costó. Al principio se seguía el modelo penal de adultos y poco a poco va adquiriendo su propia identidad. Pero bueno, sí falta capacitación, faltan estos temas de que haya más gente especializada en el sistema. Y bueno, yo creo que tendremos que hacer un balance pasado un año más, a ver cómo van desarrollándose. Bueno, pues queda abierta la invitación para que en un año podamos platicar acerca de cómo ha avanzado. Pues Alicia, Rodolfo, muchísimas gracias por venir al programa. Al auditorio los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.